La noche en que mi esposo decidió humillarme delante de toda nuestra familia, sentí que una parte de mí moría para siempre. Habíamos organizado una cena para celebrar el cumpleaños de nuestra hija mayor. La mesa estaba llena, los nietos corrían por la casa y el ambiente era alegre. Entonces Sergio se levantó de su silla, golpeó suavemente una copa para llamar la atención y pidió unos minutos para hablar. Todos pensaron que iba a hacer un brindis. Yo también. Pero lo que salió de su boca destruyó 34 años de matrimonio en cuestión de segundos. Dijo que ya no era feliz, que había conocido a alguien más y que quería comenzar una nueva vida. El silencio fue inmediato. Nadie supo qué decir. Yo apenas podía respirar. Sin embargo, lo peor vino después. Mirándome directamente a los ojos, dijo que algunas personas aceptan envejecer, mientras otras todavía tienen el valor de vivir nuevas experiencias. No necesitó decir mi nombre. Todos entendieron lo que quería decir. En ese instante sentí vergüenza, tristeza y una humillación tan profunda que apenas podía sostener la mirada. Mientras observaba las expresiones de nuestros hijos, comprendí que la vida que había construido durante más de 3 décadas acababa de derrumbarse delante de todos. Me llamo Elena Navarro y tenía 58 años cuando ocurrió todo aquello. Conocí a Sergio cuando era una joven llena de sueños. No teníamos dinero ni grandes oportunidades, pero sí muchas ganas de construir una vida juntos. Trabajamos durante años para comprar nuestra primera casa. Tuvimos 2 hijos maravillosos. Pasamos momentos difíciles y otros muy felices. Como cualquier matrimonio, atravesamos problemas, discusiones y etapas complicadas. Pero siempre creí que el amor y el compromiso eran suficientes para superar cualquier obstáculo. Durante décadas confié plenamente en él. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hubo señales que ignoré. Cambios pequeños que en aquel momento parecían insignificantes, pero que terminaron formando parte de una historia mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. Todo comenzó aproximadamente 2 años antes de aquella cena. Sergio empezó a comportarse de manera diferente. Llegaba más tarde a casa, prestaba mucha atención a su apariencia y parecía vivir pendiente del teléfono. Siempre tenía una explicación para todo: reuniones de trabajo, compromisos inesperados o problemas laborales. Yo quería creerle. Después de 34 años juntos, desconfiar me parecía absurdo. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a instalarse dentro de mí. Algo no encajaba. No tenía pruebas ni razones concretas, pero mi intuición insistía en que algo estaba ocurriendo. Durante meses traté de ignorar aquella sensación. Me convencí de que estaba exagerando. Me repetía que era normal que las personas cambiaran con el tiempo. Pero la verdad era mucho más dura de lo que imaginaba. La realidad salió a la luz una tarde en que Sergio olvidó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Una notificación apareció en la pantalla. Normalmente jamás habría revisado sus mensajes, pero aquella vez algo me impulsó a mirar. Lo que encontré fue suficiente para destruir mi tranquilidad. Había conversaciones con una mujer llamada Laura. No eran mensajes recientes ni inocentes. Había declaraciones de amor, fotografías y planes compartidos. Descubrí que aquella relación existía desde hacía más de 2 años. Durante 2 años completos había vivido una mentira sin saberlo. Mientras yo organizaba reuniones familiares y hacía planes para nuestra jubilación, él construía una segunda vida con otra persona. Recuerdo haber sentido un vacío tan grande que apenas podía respirar. Lo peor no fue descubrir la infidelidad. Lo peor fue comprender cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Cuando finalmente lo enfrenté, esperaba arrepentimiento. Esperaba vergüenza. Esperaba al menos una disculpa sincera. Pero Sergio reaccionó de una manera que jamás olvidaré. Admitió la relación casi inmediatamente. Después me dijo que se había enamorado de Laura y que ya no quería seguir fingiendo. Según él,
Nuestra relación se había convertido en una rutina. Dijo que con ella se sentía joven nuevamente, que había recuperado emociones que creía perdidas. Escuchar aquellas palabras fue devastador. No porque eligiera a otra mujer, sino porque parecía haber olvidado todo lo que habíamos construido juntos. Décadas de sacrificios, apoyo mutuo y momentos compartidos parecían no significar nada. En aquel instante, comprendí que ya había tomado una decisión mucho antes de confesarla. Pocas semanas después, abandonó la casa. Se mudó con Laura y comenzó a vivir abiertamente la relación que durante años había mantenido en secreto. Para mí comenzó una etapa muy difícil. Había rincones de la casa que me hacían llorar, fotografías que no podía mirar, recuerdos que aparecían cuando menos lo esperaba. Durante meses sentí que mi vida había perdido el rumbo. Sin embargo, mis hijos estuvieron a mi lado en todo momento. Ellos también estaban decepcionados y heridos, pero hicieron todo lo posible para ayudarme. Gracias a su apoyo y al de algunas amigas cercanas, poco a poco empecé a encontrar fuerzas para seguir adelante. Mientras yo intentaba reconstruirme, Sergio parecía vivir un sueño. Laura compartía fotografías de viajes, cenas y escapadas románticas. Muchas personas comentaban lo felices que parecían. Durante un tiempo, aquellas imágenes me hicieron daño. Sentía que él había destruido nuestra familia y aún así obtenía exactamente lo que quería. Sin embargo, las apariencias suelen engañar. Lo que nadie veía era que la relación comenzaba a mostrar grietas. La emoción inicial empezó a desaparecer y la convivencia sacó a la luz problemas que antes permanecían ocultos. Poco a poco, Laura comenzó a descubrir aspectos de Sergio que desconocía. La principal dificultad era la confianza. Aunque ella intentaba ignorarlo, había una pregunta que regresaba constantemente a su mente. Si Sergio había sido capaz de engañar a su esposa durante más de 2 años, ¿cómo podía estar segura de que no haría lo mismo con ella? Aquella duda comenzó a crecer lentamente. Al principio eran pequeños cuestionamientos. Después llegaron las sospechas. Finalmente aparecieron las discusiones. Lo que había comenzado como una historia apasionada empezó a llenarse de inseguridad. Cada explicación generaba nuevas preguntas. Cada retraso despertaba nuevas dudas. La confianza se convirtió en un problema imposible de resolver. Los meses pasaron y la situación empeoró. Sergio intentaba convencerla de que ella era diferente, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Laura había conocido la historia completa de nuestro matrimonio y no podía ignorarla. Poco a poco empezó a preguntarse si realmente conocía al hombre con el que compartía su vida. Las discusiones se volvieron frecuentes. La felicidad que mostraban en redes sociales era cada vez más una actuación que una realidad. La relación comenzó a deteriorarse de manera constante. Finalmente ocurrió lo inevitable. Después de varios meses de conflictos, Laura decidió terminar la relación. No hubo un gran escándalo. Simplemente llegó a la conclusión de que jamás podría confiar plenamente en él. Le dijo que siempre viviría con el miedo de convertirse en la próxima persona traicionada. Y con esa decisión puso fin a la historia por la que Sergio había sacrificado su matrimonio y su familia. De un momento a otro se encontró completamente solo. La vida que imaginó construir desapareció mucho más rápido de lo que había comenzado. Un año después recibí una llamada inesperada. Era Sergio. Su voz sonaba diferente, más apagada, más cansada. Después de algunos minutos de conversación, me pidió que nos reuniéramos. Dudé mucho antes de aceptar. No sabía qué quería ni qué esperaba conseguir. Finalmente accedí, porque sentía que necesitábamos cerrar definitivamente aquel capítulo. Cuando llegué al lugar del encuentro, me sorprendió verlo tan cambiado. Parecía más viejo y mucho más triste que la última vez que lo había visto. Durante casi 1 hora habló de sus errores. Admitió que había confundido emoción con amor. Admitió que había destruido una familia por una fantasía.
también reconoció que nunca valoró realmente todo lo que tenía hasta que lo perdió. Por primera vez, no escuché excusas ni intentos de justificar sus acciones. Solo escuché arrepentimiento. Después llegó el momento que probablemente había imaginado cientos de veces. Sergio me pidió perdón y me preguntó si existía alguna posibilidad de volver a empezar. Lo observé durante varios segundos antes de responder. Años atrás habría dado cualquier cosa por escuchar aquellas palabras, pero mientras estaba sentada frente a él, comprendí que ya no era la misma mujer. Había sufrido, había llorado, había pasado por momentos muy difíciles, pero también había aprendido a vivir sin él. Había recuperado mi confianza y mi independencia. Ya no necesitaba que regresara para sentirme completa. Y precisamente por eso pude responder con sinceridad. Le agradecí sus disculpas. Le dije que no guardaba rencor. Sin embargo, también le expliqué que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. El matrimonio que habíamos construido durante 34 años había terminado el día que decidió traicionar nuestra confianza. Yo podía perdonarlo, pero no podía regresar al pasado. No podía fingir que nada había ocurrido. Había tardado demasiado en reconstruir mi vida para volver al lugar donde se rompió. Sergio bajó la mirada y asintió en silencio. Creo que en aquel momento entendió que realmente había perdido aquello que más valor tenía. No una relación, no una casa, no una rutina. Había perdido a la persona que estuvo a su lado durante los mejores y peores momentos de su vida. Y esa era una pérdida que ninguna disculpa podía reparar. Hoy tengo 61 años. Mi vida es muy diferente de la que imaginé cuando era joven, pero también es mucho mejor de muchas maneras. Paso tiempo con mis hijos, disfruto de mis nietos y he descubierto nuevas razones para sonreír. La traición de Sergio me enseñó algo que jamás olvidaré. Nunca debemos entregar toda nuestra felicidad a otra persona, porque cuando aprendemos a encontrarla dentro de nosotros mismos, nadie tiene el poder de arrebatárnosla. Y así fue como el hombre que me dejó por una mujer más joven terminó perdiéndolo todo. Y así fue como yo, creyendo que había perdido mi vida, terminé encontrando una versión más fuerte de mí misma. Después de aquella conversación, pensé que nunca volveríamos a tener una charla tan profunda. Sin embargo, durante los meses siguientes ocurrió algo que no esperaba. Sergio comenzó a acercarse nuevamente a nuestros hijos. No intentaba recuperar el pasado ni insistía en volver conmigo. Parecía estar intentando reparar, al menos en parte, el daño que había causado. Mi hija fue la primera en darle una oportunidad. No porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque comprendió que cargar con el resentimiento para siempre tampoco era una solución. Mi hijo tardó más tiempo. La decepción que sintió cuando descubrió la traición había sido enorme. Durante años vio a su padre como un ejemplo de familia y compromiso. Aceptar que aquel hombre había sido capaz de destruir todo por una aventura fue algo que le costó mucho superar. Yo observaba todo desde cierta distancia. Ya no sentía la necesidad de intervenir. Durante décadas fui la persona que intentaba resolver los problemas de todos. Ahora entendía que algunas situaciones debían resolverse sin mi participación. Mientras ellos reconstruían lentamente su relación, yo continuaba enfocada en mi propia vida. Había comenzado a disfrutar una libertad que jamás imaginé experimentar a mi edad. Ya no organizaba mis días alrededor de las necesidades de otra persona. Ya no esperaba aprobación ni compañía para tomar decisiones. Y esa sensación era mucho más valiosa de lo que había imaginado. Un día, durante una reunión familiar, ocurrió algo que me hizo reflexionar profundamente. Estábamos celebrando el cumpleaños de uno de mis nietos cuando lo vi sentado en una esquina, observando a toda la familia. Nadie lo rechazaba, nadie discutía con él, pero tampoco ocupaba el lugar que alguna vez tuvo. Por primera vez entendí el verdadero precio de sus decisiones. Había recuperado cierta cercanía con sus hijos, pero nunca volvió a sentirse completamente parte de aquello que había destruido. Las heridas habían cicatrizado, pero las marcas seguían allí. Fue entonces cuando comprendí que algunas pérdidas no llegan de golpe. A veces aparecen lentamente, cuando una persona se da cuenta de todo lo que dejó atrás
y entiende que jamás podrá recuperarlo por completo. Meses después, mientras tomábamos un café después de una celebración familiar, Sergio me hizo una confesión inesperada. Me dijo que durante mucho tiempo creyó que la felicidad dependía de sentirse joven, deseado o emocionado. Pensó que la rutina era el enemigo y que la novedad era la solución. Pero con los años descubrió que estaba equivocado. La verdadera felicidad había estado en las cosas simples que compartimos durante décadas. Las cenas familiares, las conversaciones después de un día difícil, los proyectos construidos juntos, los pequeños momentos que parecían insignificantes cuando los vivíamos, pero que terminaron siendo los más importantes. Escucharlo decir aquello fue extraño. Durante años había esperado que comprendiera esas cosas. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. A pesar de todo, no sentí satisfacción. Tampoco sentí tristeza. Lo que sentí fue aceptación, porque entendí que ambos habíamos llegado a un lugar diferente. Él había aprendido sus lecciones. Yo había aprendido las mías. Y aunque nuestras historias ya no avanzaban juntas, ambas habían seguido adelante. Con el tiempo, muchas personas me preguntaron cómo logré superar una traición tan dolorosa. Siempre respondo lo mismo. No ocurrió de un día para otro. No desperté una mañana sintiéndome fuerte. Hubo noches de lágrimas, momentos de duda y días en los que pensé que jamás volvería a ser feliz. Pero seguí avanzando, un paso a la vez. Y cada pequeño avance terminó construyendo una nueva versión de mí misma. Una versión más segura, más independiente y mucho más consciente de su propio valor. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no recuerdo únicamente el dolor. También recuerdo todo lo que vino después. Las amistades que fortalecí, los momentos con mis hijos, las experiencias que jamás habría vivido si mi vida hubiera seguido exactamente como estaba planeada. Y aunque nunca agradeceré la traición que sufrí, sí agradezco la mujer en la que me convertí después de sobrevivir a ella. Porque la verdad es que Sergio pensó que me estaba dejando atrás para encontrar algo mejor. Pensó que la felicidad estaba en una persona más joven, en una nueva emoción y en una vida diferente. Pero al final descubrió que aquello que parecía extraordinario era pasajero, y aquello que parecía común era en realidad lo más valioso que había tenido. Yo, en cambio, creí que lo había perdido todo cuando cerró la puerta de nuestra casa por última vez. Creí que mi historia estaba terminando. Creí que jamás volvería a sentir ilusión por el futuro. Y estaba completamente equivocada. Porque a veces la vida destruye los planes que habíamos imaginado para obligarnos a construir otros mejores. A veces una traición no marca el final de una persona, marca el comienzo de su verdadera transformación. Y esa fue exactamente mi historia. La historia de una mujer que fue traicionada después de 34 años de matrimonio. La historia de un hombre que confundió una fantasía con amor. Y la historia de cómo, cuando todo parecía perdido, descubrí que todavía era capaz de comenzar de nuevo. Porque el amor propio que encontré después de aquella caída terminó siendo mucho más fuerte que cualquier abandono. Y esa fue la victoria que nadie esperaba.